Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado nacional Juan Martín, de la Unión Cívica Radical, un hombre de la capital de la provincia. Diputado, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pero muy bien, y sobre todo queriendo hablar de... Han pasado tantas cosas en la última semana, y leí algunas declaraciones suyas con respecto a lo que está pasando con el tema de la policía, de la provincia de Buenos Aires, problemas similares en varias provincias, incluida Santa Fe, pero al mismo tiempo un anuncio de recursos muy importantes de la Nación para la provincia de Buenos Aires, un plan de seguridad, más allá del caso puntual de la reducción del presupuesto de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y usted quiere que a Santa Fe le den lo mismo. ¿Es un pedido, una expresión de deseo, el 15? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo surge esto? Es un pedido de suma razonabilidad. La verdad es que la provincia de Santa Fe tiene la tasa de homicidios más alta del país. Se publicaron hace poco los índices de 2019, donde Santa Fe tiene casi 10 puntos de homicidios cada 100.000 habitantes. Duplica la situación de la provincia de Buenos Aires, que tiene 5,2 aproximadamente. Estos son números del año pasado, ¿no? Pero en el presente la situación también se mantuvo e inclusive se agravó. Entonces lo que no entendemos de ninguna manera, y nos parece que únicamente tiene una sola explicación, ¿no? Que la realidad es que a todos los argentinos nos está saliendo muy caro sustentar la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que no logra resolver ningún problema, que suma ineficiencias y que atrás de eso tenemos que estar todos los argentinos haciendo esfuerzos económicos y además en una materia que es tan sensible como la seguridad en la provincia de Santa Fe, parece que los santafesinos la tenemos que ver por televisión. Necesitamos la presencia de fuerzas federales también en la provincia, así como los hay en la provincia de Buenos Aires. Me llama mucho la atención ese dato de cuando uno ve en qué va a invertir en la provincia de Buenos Aires, pero que lo compra la Nación. Hay 2.200 patrulleros que le compran a Buenos Aires. Es entendible que uno dice, bueno, ¿por qué a Santa Fe no? Acá se termina de comprar 200 camionetas. Y la pregunta es, ¿qué dicen? Porque lo firmaron los diputados, pero no todos los diputados de Santa Fe. ¿Qué dicen sobre este tema? Más allá que ahora hay una particularidad con las sesiones virtuales, hay un lío bárbaro con eso. ¿Y qué dicen los otros diputados sobre eso? ¿O nadie habla? Lo invitamos a todos los diputados de Santa Fe, obviamente, a que suscriban esa presentación, el pedido de informes que hicimos en la Cámara. Lamentablemente no tuvimos respuesta. Sí vimos con mucho asombro que el día de hoy, inclusive, legisladores santafesinos salieron a respaldar esta medida que bien marcabas, de detracción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que eventualmente será un conflicto que tienen que resolver Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, pero lo que no podemos entender de ninguna manera es que ese punto que se está yendo directamente a la Provincia de Buenos Aires no venga en nada, ni en patrulleros, ni en efectivos federales, ni en paradas. El paquete que se anunció a la Provincia de Buenos Aires, esa detracción no va a tener ningún reflejo en la Provincia de Santa Fe. ¿Y cómo podemos, en definitiva, si tenemos esta situación crítica en materia de seguridad? Todos estamos afrontando ahora la pandemia del coronavirus, pero está claro que la pandemia que los santafesinos afrontamos hace muchísimos años es la pandemia de la inseguridad. Esta epidemia, que como dice Naciones Unidas, se verifica cuando más de 10 personas cada 100.000 habitantes fallecen. Bueno, la inseguridad en Santa Fe, en los departamentos de la capital y en Rosario, claramente tiene la característica de epidemia. Y lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional es que, en definitiva, también vuelque recursos en asistir a Santa Fe, que tiene una situación crítica. Al contrario, nosotros entendemos que el desembarco primordial debería ser en la provincia de Santa Fe. Los datos lo demuestran. Lo que pasa es que se mezclan en el camino afinidades políticas y, insisto, una gestión en la provincia de Buenos Aires que hace agua por todos lados. Pero Perotti también es peronista. Totalmente, y por eso el gobernador también lo instamos a que tome el mismo reclamo, ¿no? Porque, mira, nosotros en Justo por el Cambio, en la propuesta del año pasado, en nuestra propuesta para la provincia, cuando José Corral fue candidato a gobernador, decíamos que era muy importante para el primer tramo de cambio estructural de nuestras fuerzas de seguridad y para volver a normalizar ese vínculo de las autoridades políticas de la provincia con la policía provincial, que contemos con el apoyo federal. Que para eso necesitábamos, durante 5 años, de 4.500 efectivos federales, que nosotros proponíamos hacerlos con racionalidad y con equilibrio fiscal, digamos, que le presentemos al gobierno nacional cuál es la alternativa para que estos gastos se financien. Bueno, la deuda que tenía Nación con la provincia de Santa Fe era un punto en el cual podíamos intercambiar con el gobierno nacional alternativas para que en definitiva nos financien estos 4.500 efectivos federales. Bueno, no solo que no llegaron esos que proponíamos, sino que lo que vemos también en la provincia de Santa Fe es que hay menos efectivos federales que los que había en el gobierno de Cambiemos, donde Patricia Bullrich, en coordinación con el gobierno provincial y con las autoridades locales, había trabajado activamente para
volver a poner el problema arriba de la mesa. Obviamente que los resultados tardan un tiempo en llegar. Si uno mira el agregado nacional, la reducción sustancial en la tasa de homicidios en el país tiene que ver con una política diferente que tomó el gobierno de Cambiemos. Mientras tanto, las directivas que tenemos hoy a nuestras fuerzas de seguridad es que tomar terrenos está bien, no tiene, digamos, no hay ninguna ilicitud ni ninguna contravención constitucional ni legal, que en definitiva se pueden liberar los presos sin demasiados requerimientos, y esas contradicciones con la policía generan estos disturbios. No son solamente cuestiones salariales, también las fuerzas están diciendo, en definitiva, nosotros ponemos el cuerpo todos los días en la calle, hacemos el esfuerzo, nos ponemos enfrente de la ciudadanía, pero nuestras autoridades están por detrás llamando a tomar tierras. ¿Para qué vale nuestro esfuerzo? Pero en el medio de todo eso aparece un hecho político, más allá del reclamo salarial o genuino, que uno puede atenderlo o no. El tema es ir a la quinta presidencial de Olivos. ¿Cuál es tu visión con respecto a eso? Porque estamos hablando de policía, armados, patrulleros. ¿Cómo lo viste? Bueno, nosotros desde la oposición fuimos muchos los que dijimos que nos parecía que no era el método correcto, y de hecho lo hicimos públicamente, a través de nuestras redes sociales. El comunicado está claro que las fuerzas de seguridad son parte de un servicio público que además cumplen unas funciones de las funciones esenciales del Estado, que es el monopolio de la coacción física, y no pueden abusar para sus reclamos sectoriales de esta situación. Dicho esto, que vi ayer muchísimos dirigentes del Frente de Todos y del oficialismo muy tensos en ver qué hacía la oposición, pero no le reclamaban nada a los intendentes del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Cristina Fernández de Kirchner no se expresó en el camino. Digo, en vez de mirar un poco o con tanta insistencia qué pasa en la oposición, ver que el problema también está en el pago propio, ¿no? Porque la policía de Buenos Aires, en definitiva, es responsabilidad, insisto, con estos contrasentidos. Mientras el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, como Sergio Berni, tiene una línea política que en realidad es relato, pero después no se verifica en la práctica, de mano dura, de intervención activa, la ministra de Seguridad de la Nación dice que el narcomenudeo no va a tener incidencia desde el Estado Nacional en el narcomenudeo, que las tomas no son por sí un ilícito, que no son las usurpaciones, no verifican un ataque a la propiedad privada. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Y ahí sentimos que está el foco del problema. Y la realidad es que, vos lo bien lo mencionabas cuando introducías la nota, estos 38.000 millones que se prevén para el desembarco de las fuerzas provinciales en la provincia de Buenos Aires, que va a ser una inversión del Estado Nacional. ¿Nadie le avisó al presidente de que había una situación muy crítica en la provincia de Buenos Aires con la policía como para hacer semejante anuncio? ¿No tendríamos que arrancar primero por ordenar el estado de situación, ver de que efectivamente estén resueltas las condiciones básicas de nuestras fuerzas de seguridad para poder prestar funciones en territorio? Digo porque no hay que correr el eje tampoco, y no puede ser esto un lugar a una victimización del oficialismo. El oficialismo, tanto el presidente Alberto Fernández como el gobernador Kicillof, son responsables en la materia. Kicillof dijo en la conferencia de prensa de esta mañana, dijo, esta es la provincia que nos dejó María Eugenia Vidal, con un déficit fiscal de 120.000 millones de pesos, que no alcanzan ni a pagar los sueldos sin ningún tipo de aumento. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque permanentemente, incluso varios dirigentes del oficialismo dijeron, esto hay una intencionalidad política partidaria detrás, lógicamente, de Cambiemos, ¿no? Bueno, la verdad es que en estos momentos más que nunca se nota como el contrapunto, ¿no? Y cómo se la extraña a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El justicialismo gobierna la provincia de Buenos Aires casi desde el regreso de la democracia. Si no fuera por la gobernación de Armendáriz, sí. Realmente la policía de la provincia de Buenos Aires es una estructura que se creó al calor de los gobiernos justicialistas de la provincia de Buenos Aires. Y los distritos más calientes del conurbano bonaerense han sido gobernados ininterrumpidamente por el Partido Justicialista. Entonces, yo creo que tampoco se puede abusar de la buena fe de la gente y la predisposición a esa insistencia que tienen todos los ciudadanos en que tratemos de juntarnos a conversar y plantear cosas que son realmente no engañosas ni siquiera, sino que caen por el peso de la gravedad y por la realidad, como es la provincia de Buenos Aires. Nadie puede decir que los 4 años de María Eugenia Vidal, que seguramente tuvieron errores, no creo que haya sido una gestión maravillosa y seguramente que también hace falta autocrítica, pero que esos 4 años son responsables de la institución de la policía de la provincia de Buenos Aires, que gobierna, insisto, ininterrumpidamente el justicialismo desde el 87, me parece por lo menos una falta de respeto a los ciudadanos de Buenos Aires que están esperando respuestas y que su gobernador, con el apoyo de su presidente, planteen el problema arriba de la mesa, no se escondan
que vayan a trabajarlo y que además diga una cuestión de sentido común, que no le echen leña al fuego. En la mañana en la que la situación estaba muy complicada y el clima político estaba enrarecido, el presidente salió a hacer declaraciones de que no se resolvían estos problemas arriba de un patrullero y escondido atrás de una sirena. Eso también no ayuda en el diálogo. Digo, nada justifica, insisto, por eso lo dejamos claro de entrada, que haya una manifestación en Olivos. Pero si hay vocación real de resolver los problemas, hay que actuar en consecuencia. Y eso es lo que no hizo ni el gobernador ni el presidente. La decisión o el decreto de quitarle los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, ¿vos lo ves como un ataque al mayor distrito que tiene Cambiemos hoy? Lo veo como un error garrafal. Y no por la Ciudad de Buenos Aires en sí, sino que en el medio de la pandemia, donde estamos teniendo la concentración de los casos, si bien ahora la curva está descendiendo un poco, pero el punto más crítico en el área metropolitana de Buenos Aires, quitarle recursos a la administración que mejor está haciendo las cosas junto con otros distritos en el país, pero que en términos generales, sobre todo cuando uno compara el conurbano bonaerense con la ciudad, en materia sanitaria, en materia de compromiso y de conducta pública, de ordenamiento del espacio público también, con los espacios para gastronómicos, en el uso, insisto, del espacio para el entretenimiento y la recreación física. En ese momento se le quitan los fondos que están para hospitales, para transporte, para que en definitiva se puedan cuidar no solo las cosas que están usando los porteños, sino el conjunto de los habitantes del conurbano bonaerense. Se pegan un tiro en el pie. Me parece que no son momentos para introducir disputas de tipo político en el territorio de la administración de la pandemia. Porque, insisto, si realmente estuviese convencido del federalismo fiscal el presidente, ¿por qué otorgarle únicamente a la provincia de Buenos Aires? Los policías de la provincia de Santa Fe, ¿no tienen también algunas dificultades, problemas que tienen que vertir arriba de la mesa? Los docentes, los empleados estatales, los comerciantes, los industriales que tienen un montón de necesidades. Tenemos que todos hacer una movilización, ir a Olivos y que el presidente, porque hubo una manifestación sectorial, le dé a cada uno su parte. Digo, en este sentido, sacando el relato de lado, se trata de ayudar, insisto, a una gobernación sumamente ineficiente, que no ha logrado mostrar un solo resultado, pero que en definitiva es el pedido de la vicepresidenta de la Nación, en el acuerdo del Frente de Todos, de Cristina Fernández de Kirchner, que se proteja a su antenado, que es Axel Kicillof. Bueno, esa definición de la vicepresidenta que el presidente está avalando nos está costando mucho dinero a todos los argentinos. La semana pasada se dio un caso muy particular en la historia del Parlamento argentino, que a vos te tocó vivirlo como protagonista. Fuiste a la sesión, no te dieron el presente. ¿Qué pasó después de esto? ¿Ahora hay un acuerdo? ¿Cómo lo viviste a partir de que vos sos diputado desde el 10 de diciembre pasado? Bueno, la verdad que lo vivimos a todo lo que sucedió la semana pasada como un hecho de una gravedad institucional muy trascendente, ¿no? Porque, como bien decías, estábamos en el recinto y todos los diputados que estábamos presentes en nuestras bancas no computábamos para el presidente de la Cámara, si bien le pedimos sostenidamente que corra asistencia como marca nuestro reglamento, no lo hizo, pero sí, paradójicamente, estaban presentes en el tablero los diputados que estaban conectados vía VPN de forma virtual. Pero además el problema real es que, en definitiva, se piense de que se pueden avasallar las instituciones sin entender que la base de los momentos más complicados justamente son los consensos, y sobre todo las instituciones republicanas. ¿Qué mejor herramienta para el presidente poder encontrar un diálogo con la oposición y encontrar denominadores comunes? Y nosotros así lo hicimos. De hecho, durante todo este tiempo, más o menos de principio de mayo a esta parte, para temas de consenso, donde lográbamos encontrar puntos de acuerdo con algunos beneficios puntuales para los argentinos, desde la donación de plasma hasta el reconocimiento del personal de salud, bueno, ahí estuvimos a disposición también para tratar de encontrar acuerdos. Pero también es claro que nosotros no vamos a estar prestando nuestro consentimiento ni avalando una reforma judicial que en momentos de extremas dificultades económicas, lo único que está previendo es un gasto descomunal, totalmente fuera de prioridad, y que en definitiva lo que tiende a reasegurar son las condiciones del gobierno anterior del kirchnerismo y del actual frente a la justicia. Porque esto también es una realidad. Y frente a esta manifestación de avasallamiento y impunidad, ¿cómo no sentir que los policías de la provincia de Buenos Aires, que están todos los días tratando de hacer un gran esfuerzo en la trinchera, como los policías de Santa Fe, como los trabajadores del sistema sanitario, no vean que en definitiva parece que están haciendo el esfuerzo en vano? Si en definitiva mejor estar en el
al lado de la vicepresidenta pidiendo cargos en la justicia. Porque recordemos, arrancó el proyecto que envió el presidente Fernández con arriba de 400 cargos para la justicia federal, y el Senado de la Nación, entre gallos y medianoche, y apagándole los micrófonos a la oposición, lo aumentó a más de casi 1000. Entonces, es difícil pedir cordura, premura y diálogo político al espacio opositor cuando lo único que se hace desde el oficialismo es instar permanentemente a la agenda personal de una persona, que será la vicepresidenta de la Nación y la expresidenta de los argentinos, pero no deja de ser su agenda personal y que además no tenemos por qué consentir, al contrario. Nuestros electores, en la provincia de Santa Fe inclusive, la mayoría de los santafesinos nos pidieron que seamos una oposición distinta al kirchnerismo, que no vayamos a tirar piedras al Congreso. No somos eso, no lo vamos a hacer. Creemos en las instituciones y lo vamos a reivindicar cuando nos toca ir al Congreso, pero sí vamos a poner límites, porque defendemos ideas y valores que identifican a millones de argentinos, a millones de santafesinos, que tenemos que poner en valor. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a sesionar en algún estadio o en el CFK, en el Centro Cultural ahí Kirchner o no? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo lo resolvieron? El pedido de Juntos por el Cambio, justamente frente a estas agendas que estaba instando el oficialismo, que son de suma trascendencia institucional, es que el Congreso funcione con la mayor plenitud posible. Entendemos sí que hay algunas restricciones en el marco de la pandemia, hay algunos colegas, diputados y diputadas en las provincias que son personas de riesgo, que tienen más de 60, 65 años, o algunos que tienen alguna comorbilidad, que tienen que tener algún cuidado particular, y entendíamos que esas eran situaciones que nosotros teníamos que atender. Pero sobre la premisa de que nuestro rol y nuestra función es estar en el Congreso de la Nación. Premisa básica. Y todos tenemos que hacer el esfuerzo, así como lo hacen los camioneros que se levantan todos los días, los comunicadores que nunca dejaron de hacer su trabajo, los cajeros y cajeras del supermercado. Los trabajadores esenciales son trabajadores esenciales para todo. Y nosotros no tenemos coronita. ¿Por qué no vamos a ir al Congreso de la Nación? Insisto, entendemos de que hay algunos colegas que merecen por cuestiones humanitarias que tengamos esa consideración. Pero tampoco tenemos que pensar de que estamos ahí porque tenemos un mandato divino. Nos eligieron los santafesinos a nosotros y algunos al oficialismo, algunos a la oposición, pero para que ejerzamos esa representación en el Congreso y que lo hagamos a viva voz y mirándonos las caras y contando claramente qué pensamos, qué defendemos y qué posición tomamos. No podemos estar atrás de una cámara o inclusive con la cámara apagada y con el teléfono prendido, con la operación que se pueda llevar adelante desde la Casa Rosada, porque sabemos cómo funciona el Congreso de la Nación, y no mostrándole a la gente lo que estamos discutiendo. Este tipo de discusiones merecen una discusión presencial. Y además tenemos que pensar cómo el Congreso vuelve plenamente hacia ese lugar. Lo han hecho otros congresos en el mundo, no muy lejos, en Paraguay, en México, por no tomar el ejemplo de Europa, que a veces dicen Argentina es distinto a eso. Bueno, lo están haciendo otros parlamentos en la región. ¿Por qué no tomar nosotros el desafío, insisto, de cumplir con nuestro rol, que es un rol por el cual nos pagan y que es un trabajo esencial como el resto de los trabajadores esenciales? Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.